Bueno, bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Veo que nuestro grupo ha aumentado, gloria a Dios. Vamos a estudiar la lección número 24. Se titula La ceremonia. No me gusta la forma como se tradujo. El chivo expiatorio. Se conoce como el macho cabrío, pero está bien. La ceremonia del macho cabrío expiatorio y el milenio. Esta lección es larga. Así que vamos a hacer esta lección en dos partes y luego entonces mañana vamos a estudiar la lección 25 y luego dos sesiones para la fiesta de tabernáculos y el resto del manual ustedes lo estudian, lo leen y lo estudian. Bien, página 213 de nuestro manual. Vamos a tener una oración y entramos de lleno a nuestro estudio. Oremos. Padre, gracias por la forma como tú levantaste esta iglesia. Es tu iglesia. Tienes una misión especial para esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a despertar y a proclamar el mensaje que tú nos has dado tan bondadosamente. El mensaje que el mundo necesita. La gente está confundida. No sabe cómo resolver los problemas, pero tú tienes la solución. Ayúdanos, Señor, a compartir este maravilloso mensaje con los demás. Pedimos tu compañía al estudiar esta lección, que pueda quedar clara y que podamos saber a ciencia cierta que tú tendrás la última palabra en el gran conflicto entre el bien y el mal. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del chivo expiatorio, en realidad cuando uno va al diccionario, el diccionario dice que es una persona que lleva la culpa de otra persona, aunque esa persona que lleva la culpa no es culpable. Pero en el caso del chivo expiatorio de Levítico 16, se merece todo lo que recibe. Otro no está sufriendo por los pecados de él. Últimamente, el macho cabrío va a sufrir la pena por haber dado origen al pecado y por haberlo perpetuado. Vamos a comenzar leyendo del libro de Hebreos, el capítulo 8 y los versículos 1 al 5. Aquí se comparan dos santuarios. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? ¿El terrenal o el celestial? Celestial. No significa que el terrenal es falso. Significa que el terrenal es solamente una ilustración, un modelo en miniatura del celestial. Así que dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y ahora el versículo 5 es clave. Los cuales, es el sacerdocio y las ofrendas, es el contexto, los cuales sirven a lo que es ¿qué? Figura y ¿qué más? Y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el santuario terrenal era una ¿qué? Una figura o una ilustración o una sombra de las realidades en el cielo. Lo que pasó en la tierra ilustra lo que sucede en el cielo. Así que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, en cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo pregunto, ¿qué es más real? ¿Una sombra o lo que proyecta la sombra? Cuando ven una sombra, ¿qué saben? Cuando ven una sombra, saben que hay una realidad que está proyectando la sombra. Por ejemplo, si el sol está brillando y hay un poste de teléfono en el camino, ustedes saben que hay un poste de teléfono que está causando la sombra. La sombra nos ayuda a saber la realidad. Y así es con el santuario terrenal. El santuario terrenal es una sombra que nos enseña en cuanto a la realidad, el santuario celestial. Ahora vamos entonces a hablar de dos servicios en el santuario: el servicio diario y el servicio anual. Estamos en la página 214. Hablemos del servicio diario. El servicio diario constaba de un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino. Estos son los elementos claves. El pecador era culpable y como era culpable, merecía ¿qué? Merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Podía el pecador escapar de la sentencia de muerte? Sí podía escapar. El pecador, y en algunos casos el sacerdote, traía un cordero. ¿Qué clase de cordero? Un cordero sin mancha. Ponía su mano sobre la cabeza de la víctima y confesaba su pecado sobre la cabeza de la víctima. De esa manera, el pecado era transferido del ser humano pecador a la víctima. Y luego entonces la víctima era sacrificada. Y la víctima moría por el pecador, porque el pecador había transferido el pecado sobre la cabeza de la víctima. Así que el pecador ahora estaba libre, porque el animal había muerto en lugar de él o de ella. Pero no era suficientemente el sacrificio de la víctima. También era necesario luego tomar la sangre de la víctima, que ahora tenía el registro del pecado. La sangre, como se confesó el pecado sobre el pecado no era del animal, les impuesto al animal. Entonces ahora el animal, la sangre lleva el pecado. Y entonces el sacerdote llevaba la sangre y rociaba la sangre en el santuario. Y a veces el sacerdote, como veremos, comía la carne de la víctima y de esa manera se trasladaba el pecado al santuario. Es decir, había un proceso de transferencia. El pecador confesaba su pecado arrepentido sobre la cabeza del animal. Ahora el animal llevaba el pecado y luego entonces por la sangre el pecado era colocado en el santuario y ahora el santuario estaba ¿qué? Contaminado, exactamente, con el registro del pecado. Ahora, ¿podía irse el pecador a la casa saltando de alegría con la seguridad de que su pecado había sido perdonado? Sí, claro que sí. La Biblia dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, podemos tener la seguridad del perdón. El pecador se podía ir contento a su casa porque la víctima había sufrido la pena de él y él ahora estaba perdonado. Noten la descripción del servicio diario en Levítico, el capítulo 1 hasta el capítulo 15. Varios detalles interesantes aquí. Noten que en el servicio diario el enfoque está sobre el pecador individual, mientras que de Levítico 16 el enfoque es sobre toda la congregación. Ahora vamos a anotar eso. Levítico 5,
y el versículo 10. Dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación. ¿Por quién? Por el pecado de aquel, no aquellos, aquel que lo cometió. ¿Y será qué? Perdonado. ¿Es individual esto? Individual. Noten el versículo 13. Y hará el sacerdote expiación. ¿Por quién? Por él. Es individual. El servicio diario era por individuos. Dice, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, ¿y será qué? Perdonado. Yo pregunto, ¿el pecador podía irse contento a la casa de que estaba perdonado? Sí, señor. Noten el Salmo 51, 1 y 2, que David escribió después de cometer adulterio y mandar a matar a Urías Eteo. Dice, ten piedad de quién? De mí, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Individual. Está pidiendo perdón. Nota Levítico 17:11. Este versículo es muy interesante. Habla de sustitución. El animal toma el lugar del pecador. Dice allí, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice Dios, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de qué? De la persona. Servicio diario individual. La expresión en lugar de enfatiza que Dios aceptó la sangre de la víctima en lugar de la sangre del pecador. De esta manera Dios estaba resolviendo, escuchen bien, estaba resolviendo el problema del pecado del individuo, pero luego el pecado fue transferido al santuario, a la misma presencia de Dios, que no era responsable por ese pecado. ¿Jesús era responsable de nuestro pecado? No, le fue imputado, le fue atribuido. Nosotros, por nuestros pecados, el Padre nos tomó y se los colocó sobre él. Él fue nuestro sustituto, tomó el lugar de cada uno de nosotros. Ahora, fíjense al pie de la página algo muy interesante. Y es que en Levítico 1 hasta el capítulo 15, las palabras que describen la transgresión del ser humano generalmente casi siempre están en singular. Se habla en esos capítulos de pecado, no pecados. Transgresión, no transgresiones. Inmundicia, no inmundicias. Iniquidad, no iniquidades. Están estas palabras en singular, porque ¿quién está en vista en Levítico 1 al 15? El pecador individual en el servicio diario. El pecador individual venía, traía una víctima sin mancha, colocaba su mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado arrepentido sobre la cabeza del animal. De esa manera el pecado era transferido del pecador individual a la víctima, y luego entonces el pecador, y en algunos casos el sacerdote, mataba a la víctima y la sangre era llevada al santuario y el pecador podía irse contento a su casa porque su pecado había sido perdonado. Pero el problema lo tenía Dios, porque el pecado había entrado a la misma presencia de Dios, quien no era responsable del pecado. Entonces ahora Dios tiene que tomar medidas para resolver ese problema, porque el santuario ahora tiene el registro del pecado. Ahora, ese es el servicio diario en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué representaba eso? Bueno, representaba la sangre de Cristo y la actitud del pecador ante la sangre de Cristo. Noten el cumplimiento. Estamos en la página 215 de esto. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién limpia? ¿El santuario o al pecador? Al pecador, no el santuario. El servicio diario se limpia al pecador, se perdona al pecador. Nota lo que dice Hechos 2:38. Lo hemos leído anteriormente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese ¿qué? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es individual el asunto del perdón de los pecados? Sí, porque el arrepentimiento y la confesión y la fe en Cristo es individual. Ahora, noten lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. A veces se purificaban cosas también con agua. Pero aquí dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. No se confunde con esa palabra. La palabra remisión sencillamente significa perdón. Es lo mismo. Algunas versiones traducen perdón. Así que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. Nota en Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 5. Aquí está el cumplimiento. ¿Qué representaba ese cordero sobre el cual se colocaba el pecado? Representaba a Cristo. Era la sangre preciosa de Cristo que el pecador traía en el Antiguo Testamento. Manifestaban fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros manifestamos fe en el Mesías que ya vino. Pero ambos grupos son salvos por la sangre de Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis 1:5, hablando de Jesús, al que nos amó y nos lavó, ¿de qué? De nuestros pecados en su sangre. Entonces, ¿a quién lava? ¿El santuario o a la gente? A la gente, muy bien. Noten Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Perdón del santuario o perdón del pecador? Del pecador. Y Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, el sacrificio de la víctima en el Antiguo Testamento y el acto de colocar la mano sobre la víctima en la realidad representaba a Cristo Jesús, sobre quien nosotros colocamos nuestros pecados y como resultado recibimos perdón. Cristo es la realidad de todo lo que era sombra en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la página 215. Hubo una reunión muy famosa en Glacier View Ranch, en la conferencia de Rocky Mountain. Esto fue en la década de los 80. Se levantó un individuo con el nombre de Desmond Ford, con muchas ideas extrañas sobre el santuario y también sobre nuestra interpretación profética. Y él decía, esa idea de que la sangre contamina el santuario, dice que la Biblia dice que la sangre nos limpia de todo pecado. Entonces yo pregunto, ¿la sangre limpia o contamina? No es complicado, hermanos y hermanas. Limpia al pecador, pero contamina el santuario. ¿Me están entendiendo? Y algunos dicen, pero pastor, ¿cómo en el cielo, en el santuario, un lugar tan santísimo, cómo puede haber pecado allá? ¿Y saben lo que yo les respondo? Yo les digo, Jesús era santísimo. ¿Era santísimo Jesús? Bueno, es también, pero era santísimo Jesús, pero cargó el pecado. Entonces, ¿cómo alguien tan santísimo como Cristo Jesús puede llevar el pecado? Pues, y si el santuario es santísimo, también puede llevar el pecado. El punto clave es que el pecado no le pertenecía a Cristo, ni le pertenece al santuario. Esa es la clave.
pero el pecado sí contaminaba al pecador. Y cuando entra al santuario, contamina el santuario. Purifica al pecador, pero contamina el santuario. Cuando entra del pecador a través del sacerdote al santuario. Noten lo que dice Hebreos 7, 26 y 27. Estamos en la página 216. Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Noten 2 Corintios 5, 21, lo leímos en otra lección. Dice allí lo siguiente: al que no conoció pecado, ¿Jesús conoció pecado? No. Al que no conoció pecado, ¿qué sucedió? Oh, ¿quién lo hizo? El Padre. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, cuando yo me arrepiento, confieso mi pecado y manifiesto fe en Cristo Jesús, la vida de Cristo me es puesta a mi cuenta y su muerte me es puesta a mi cuenta. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Esa es una buena nueva, ¿verdad que sí? Ahora, noten Isaías 53 y el versículo 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo pregunto entonces, ¿Jesús era santísimo? Sí, santísimo, pero ¿llevó sobre sí el pecado? Pues si un Jesús santo puede llevar el pecado, no hay ningún problema con que el lugar santísimo del santuario lleve el registro del pecado. La clave es que el pecado no pertenecía a Jesús, le fue imputado. El pecado no le pertenece al santuario, le es imputado al santuario hasta que Dios pueda ponérselo al que realmente es responsable por el origen del pecado y por la perpetuación del pecado. Notemos ahora en la mitad de la página 216 la transferencia del pecado al santuario, porque ya hemos visto, el pecador llegaba, se arrepentía, confesaba su pecado sobre la cabeza de la víctima. No era suficiente que la víctima muriera, dicho sea paso, no es suficiente que Jesús haya muerto. En lo que respecta a mi salvación, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que apropiarme de lo que él hizo, ¿verdad que sí? Es cuando el pecador coloca su mano sobre la cabeza del animal que entonces el pecado es transferido. El pecado era transferido al santuario por medio de la sangre. Note lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 4 y el versículo 5 y 6. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá ¿dónde? Al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre. ¿Y qué debe hacer entonces el sacerdote con la sangre que lleva el registro del pecado? Dice, y rociará de aquella sangre 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Número 7 representa totalidad, plenitud. Así que dice, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esa era una forma de transferir el pecado del santuario. Pero había otra forma y era que el sacerdote comiera la carne del sacrificio en el lugar santo. Nota el Levítico 10 y el versículo 17 y 18. Parece que el sacerdote no había hecho lo que Dios había dicho. Y por lo tanto Dios dice, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad, noten, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová.
ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Así que dos formas de transferir el pecado de el pecador al santuario por medio de la sangre y por medio del sacerdote comer la carne de la víctima. Ahora, ¿qué representa eso? ¿Cuál es el cumplimiento de eso? Nota lo que dice Hebreos 9 y el versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Fíjese, ¿cuál es el tabernáculo verdadero? El más perfecto, el del cielo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Yo pregunto, ¿la sangre de machos cabríos y becerros quitaba legalmente el pecado? No, porque en Hebreos 10 y el versículo 4 dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Es imposible. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Cuando sacrificaban el animal, eso era una sombra que los apuntaba ¿a dónde? A la realidad que proyectaba la sombra, que era la venida de Cristo Jesús. Así que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Entró una vez para siempre, y aquí viene una traducción problemática. En realidad, en el original dice, entró a los lugares santos. Para siempre, habiendo obtenido ¿qué cosa? Eterna redención. Así que hemos descrito el servicio diario. ¿Les queda claro el servicio diario? ¿Quiénes estaban en el enfoque en el servicio diario? Los individuos, ¿verdad? ¿Qué era el proceso de transferencia? Del pecador a la víctima y a través de la sangre de la víctima al santuario. Pecador queda limpio, el santuario queda ¿qué? Contaminado. Y si está contaminado, ¿qué es necesario hacer? Pues purificarlo. Pues Dios no va a tener un santuario sucio por la eternidad. En algún momento hay que purificarlo. Ahora vamos a mirar en la próxima página algo en cuanto al registro del pecado en el lugar santísimo. La sangre de la víctima era contaminada por el pecado. A través de la sangre, el pecado era transferido al santuario y el santuario quedaba contaminado. Debido a que el santuario estaba contaminado, necesitaba ser ¿qué? Purificado. Ahora este detalle es muy importante. Los pecados perdonados. ¿Qué clase de pecado? ¿Habían sido perdonados los pecados? Sí. Los pecados perdonados, pero igual eran pecados, eran transferidos al santuario. ¿Por qué razón? Porque el pecador se había ¿qué? Arrepentido, confesado y confiado en la vida y la muerte de Cristo. La sangre cubría los pecados confesados. Pero yo les pregunto, ¿creen que había algunos en Israel que iban con lágrimas de cocodrilo? ¿Les parece? ¿Entienden la expresión? Que no estaban en verdad arrepentidos, pero fueron y confesaron igual. Lo sabía. Entonces yo pregunto, ¿en algún momento había que hacer una distinción entre los que en realidad eran sinceros y los que no? Sí, señor. Ahora escuchen bien. Sin embargo, el registro de los pecados perdonados era transferido al santuario. El pecador ya no tenía el problema, pero la sangre llevaba el registro de ¿qué? Del pecado, y por lo tanto se contaminaba el santuario. El rocío de la sangre en el velo equivale a los pecados perdonados
que están escritos en los libros del cielo. Yo pregunto, cuando nos arrepentimos y confesamos los pecados, ¿Dios escribe en el libro perdonados, sí o no? Sí, por medio de la sangre. Dios guarda un registro de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y las cosas secretas. Ese es el registro del pecado en el Antiguo Testamento que se introducía al lugar santo. Con la sangre representa nuestras acciones, nuestras palabras, etcétera, que entran al santuario y son registrados ya no en un velo, sino son registrados ¿dónde? En los libros. El registro del pecado está en el santuario a través de los registros de la vida de cada persona. El santuario asumía la culpa del pecador hasta que se pudiera colocar la responsabilidad sobre el que verdaderamente era responsable por el pecado. El pecador quedaba limpio, pero el santuario quedaba profanado. Solo los pecados que entraron en el santuario a través de la sangre fueron limpiados del santuario. ¿Algún pecado que no entró al santuario por la sangre en realidad era borrado del santuario? No. Solo los pecados de las personas que se habían arrepentido, de las personas que habían confesado su pecado, de las personas que habían manifestado fe en Cristo Jesús, esos pecados entraban al santuario. Ahora, hay versículos en la Biblia que dicen que el santuario había que purificar. Ya hablamos de la profecía de Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 días, octubre 22, 1844, y el santuario será ¿qué? Purificado. Pero hay otro versículo que dice lo mismo, en otras palabras, Hebreos 9:23. Fíjense lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? La sombra, ¿verdad? El servicio del Antiguo Testamento que apuntaba a la realidad, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por la sangre. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales también había que purificarlas. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el sistema del Antiguo y el Nuevo Testamento? La diferencia era que el santuario celestial es purificado por la sangre de Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento, en figura, en sombra, el pecado era transferido a través de la sangre de animales, que representaban simbólicamente la sangre de ¿quién? La sangre de Cristo. Ahora vamos a la página 218. Estamos yendo metódicamente. Mucho de esto podría ser repaso, pero es importante para lo que vamos a hablar sobre el servicio del macho cabrío o los dos machos de cabrío. Vamos a la página 218. El día de expiación era el día del juicio para Israel. Es decir, la purificación del santuario era una obra de juicio. Los que simpatizaban, escuchen, con la obra del sumo sacerdote, fueron reunidos como miembros legítimos de Israel. Mientras que los que no simpatizaban con la obra del sumo sacerdote eran ¿qué? Separados de la congregación. Ustedes pueden leerlo en Levítico 16. Entonces yo pregunto, ¿el proceso de purificar el santuario era un juicio? Sí, porque se separaban dos clases de personas entre el pueblo de Dios. Los que simpatizaban con la obra del sumo sacerdote eran retenidos en el pueblo, mientras que los que no simpatizaban con lo que hacía el sumo sacerdote, dice que eran cortados de medio del pueblo. Ya no eran miembros del pueblo de Dios. Fíjense cómo lo explica Elena G. White de una forma tan sencilla. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Cuándo es el gran día de la expiación? Ahora. Es decir, la fiesta de las trompetas pasó, la de tabernáculos todavía no ha venido, estamos en el día de expiación.
Cuando en el servicio simbólico, ahora va a hablar del servicio del Antiguo Testamento, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían, ¿qué cosa? Afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse, ¿qué cosa? Separados del pueblo. Había gente que no simpatizaba con lo que se estaba haciendo, con la obra del sumo sacerdote. ¿Qué pasaba con esas personas? Ya no eran parte del pueblo de Dios. Sigue diciendo. De la misma manera, ahora va a hablar del cumplimiento. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queden de este tiempo de gracia, ¿qué deben hacer? Afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. De un modo tan rígido, escuchen, y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Está clara esa cita? A veces nos enfocamos tanto en lo que está haciendo Jesús en el santuario. Está purificando el santuario, que no nos damos cuenta lo que nosotros tenemos que hacer acá. La Biblia dice claramente lo que hacía el pueblo mientras que el sumo sacerdote estaba purificando el santuario. Sí, leímos en Joel. ¿Recuerdan Joel? Ayuno, convocación, afligir el alma, gemir, buscar al Señor como nunca antes. Porque Jesús, escúcheme, Jesús no va a purificar nada de allá que no haya sido purificado aquí. Así de sencillo es. Ahora escuchen. La ceremonia del día de expiación, estamos al pie de la página 218, tuvo lugar en la puerta del tabernáculo. Esto es muy importante. ¿Dónde estaba el macho cabrío del Señor y el macho cabrío Azazel? Estaban no en la carpa, no estaban en el lugar santo, ni en el santísimo. ¿Estaban dónde? En la puerta del tabernáculo, en el atrio. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el atrio? El atrio representa el ministerio terrenal de Jesús. ¿A dónde murió Jesús? En el altar. ¿Quedaba dónde? En el atrio. ¿A dónde resucitó Jesús? En el lavacro. ¿A dónde estaba el lavacro? En el atrio del santuario. Es decir, que los dos machos de cabrío estaban a la entrada del tabernáculo, no dentro, sino en la pura entrada del tabernáculo. Note lo que dice Levítico 16 y el versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. El atrio representa la tierra, donde derramó Cristo su sangre, en la tierra. ¿A dónde se va a colocar la responsabilidad del pecado sobre Satanás? En la tierra. Muy importante.
Ahora, hay un punto vital, y es que en el día de expiación, Jesús no tiene que morir de nuevo. Vamos a leer el último párrafo. El aspecto sacrificial del día de la expiación ocurrió ¿dónde? En la cruz. La sangre que ofrece Cristo en el día de expiación es la sangre que Él ofreció en la cruz. Él no muere de nuevo en el día de expiación. La sangre que Él derramó es la misma sangre que purifica el santuario. Es decir, la sangre que Jesús derramó en la cruz limpia el santuario celestial en el día de expiación. Sin embargo, escuchen bien, la aplicación de la sangre que limpia el santuario no tuvo lugar en la cruz. La aplicación comienza a fines de los 2300 días. Es decir, el sacrificio ocurrió hace 2000 años, pero la aplicación de la sangre en el día de expiación ocurre a partir del año 1844. El propósito del juicio no es informar a Dios, porque Dios en su infinita omnisciencia conoce el registro de cada persona. Él sabe si el arrepentimiento fue genuino o no, porque Él lee las intenciones del corazón. El propósito del juicio o de la purificación del santuario, el proceso de ver quién tiene el derecho de tener sus pecados sacados del santuario, esa persona tiene que haber sido genuina. Y Dios sabe si fue genuina o no, pero los seres celestiales no lo saben. Los ángeles no son omniscientes. Los representantes de los mundos no son omniscientes. Imagínense ustedes, en el cielo estará Saulo de Tarso. ¡Wow! Era matón. Cuando se examine el registro de Saulo de Tarso, Dios va a demostrar que su arrepentimiento fue genuino. Mientras que otras personas que parecían ser piadosas y no están allí, Dios saca los registros para mostrar por qué no están allí. Que ustedes no eran capaces de leer el corazón. No eran capaces de leer los pensamientos. No eran capaces de ver que muchas cosas buenas que hizo, las hizo para ganar la salvación, para que la gente lo alabara. Algo por ese estilo. El propósito del juicio no es informar a Dios. El propósito del juicio es informar al universo, para que cuando Dios salve a un grupo y condene a otro grupo de creyentes, el universo diga, Dios hizo todo correctamente. Yo pregunto, en la iglesia hay personas que dicen Señor, Señor, que Dios no reconoce como suyas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. Aún los que dicen Señor, Señor, hacen milagros, echan demonios y dan profecías, según dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Pero en la realidad, cuando sus nombres suenan en el juicio, Jesús va a decir, ¿qué cosa? Yo no los conozco a ustedes. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Profesaban creer en Jesús? ¿Sí o no? ¿Parecía que tenía los dones del Espíritu Santo? Sí, pero Jesús dice, yo nunca los conocí a ustedes. Yo pregunto, ¿hay ministros que se disfrazan como ministros de justicia? Según de Corintios 11 dice que sí. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Se parece a la cizaña al trigo? Se parece mucho, sí, hasta que llega el momento de la madurez, entonces se ve la distinción. En el juicio se va a ver la distinción. Yo pregunto, la red del evangelio, ¿sabe lo que es la red del evangelio? La red representa el evangelio. Y el hecho de
Lanzar la red representa la predicación del evangelio. Y usted, cuando se predica el evangelio, en la iglesia entra puro pececito bueno. No, entran pececitos malos. ¿Y cuándo se hace la distinción? En la parábola que usó Jesús en Mateo 13, él dice que después que todos están en el barco representa a la iglesia, llega a la playa y se hace la separación. Es el juicio investigador. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Ah, no todos los que creen son genuinos. Por eso hay que hacer una obra de separación. Los únicos que entran en perspectiva en el juicio, mis hermanos y hermanas, son los que profesaron seguir a Jesús. En el juicio antes de la segunda venida no entra en perspectiva ningún ateo, ningún incrédulo, ninguna persona que nunca profesó recibir a Jesús. Esos son analizados durante el milenio y después del milenio, como estudiaremos. Los únicos que son examinados antes de la segunda venida son los que en algún momento profesaron a Cristo Jesús. Y el propósito del juicio es ver los pecados de quienes pueden ser purificados del santuario. Así que la purificación del santuario es una obra de juicio. Yo pregunto, ¿hay personas que tienen forma de piedad pero no tienen el poder? Pablo dice que sí. ¿Puede Dios revocar el perdón una vez que Dios ha dado perdón? ¿Lo puede revocar? Sí, recuerda la historia de los dos deudores. Yo lo mencioné en una presentación anterior. Al individuo que su amo le perdonó una deuda que nunca podía pagar. Contentísimo, saltando de alegría. Y sale por la puerta. Fue perdonado. La Biblia dice en Lucas que fue perdonado. El amo lo perdonó. Le perdonó toda la deuda. Dice, no tiene que pagar. Y sale y se encuentra uno que le debe 100 denarios. Una migaja. Y lo agarra por el cuello y lo está ahorcando. Dice, págame lo que me debes. Dame tiempo. Dice, ¿qué tiempo? Y entonces los mensajeros que vieron eso, que son los ángeles que registran, van y le cuentan al amo. Y le dice, ¿sabes lo que hizo ese hombre que tú le perdonaste una deuda que no se podía pagar? Fue allá a uno que tenía una deuda que le podía pagar y lo estaba ahorcando. Y la historia dice que el amo le revocó el perdón. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos perdona a medida que nosotros perdonamos. No nos perdona porque nosotros perdonamos, sino que nos perdona a medida que nosotros perdonamos. El perdón de Dios fluye de nosotros a otros. Dios nos da perdón y luego fluye automáticamente a otras personas. Algunos han pensado, estamos en la página 219, algunos han pensado que Azazel, el macho cabrío, no del Señor, es solo una designación para Cristo, quien llevó la iniquidad de todos nosotros. Esto no es posible, porque en el sistema de fiestas hebreas, la Pascua de la primavera temprana representaba la muerte de Cristo. La Pascua era la primavera, ¿verdad que sí? Pero ahora escuchen. El día de expiación ocurría ¿cuándo? En el otoño, al final del año hebreo. Y es el gran día del juicio. Por lo que este debe llegar al final de la historia. Esto nos lleva a ¿dónde? Apocalipsis 20. Como el cumplimiento de la ceremonia del macho cabrío, de Azazel. Ahora, ya mencioné lo que está al pie de la página 219. Vamos a la página 220, será la última página que vamos a mirar con el tiempo que tenemos. Alguno dirá, pero Pastor Bor, ¿cómo sabemos nosotros que
Solamente aquellas personas que profesan a Cristo son los que van a ser juzgados. Vamos a 1 Pedro 4, 17 y 18. 1 Pedro 4, 17 y 18. Dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿a dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza, ¿por quiénes? Por nosotros, está hablando de los fieles, ¿sí o no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, ¿quiénes son los que son juzgados? Los que pertenecen a la casa de Dios. El juicio comienza allí. Y claro, continúa durante el milenio con los impíos y continúa después del milenio también con Satanás y sus ángeles. Pero comienza antes de la segunda venida con la casa de Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿qué es la casa de Dios? 1 Timoteo 3:15 nos dice qué es la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo, para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa de Dios? Sí, es columna y baluarte, pero ¿qué dice antes de eso? Es la casa de Dios. ¿Y el juicio comienza dónde? En la casa de Dios. Entonces el juicio comienza con la iglesia, que es la casa de Dios. Justo antes del día de la expiación, el santuario estaba por estallar con los pecados que habían entrado durante todo el año. Dios había asumido la culpa, pero Él no era responsable. El sacerdote había llevado los pecados al santuario, pero no era el responsable. Así que en el día de expiación se eligen 2 machos de cabrío que aparecen en la entrada del santuario. Nota Levítico 16, 8 y 9. Y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué pasaba con el macho cabrío que era para el Señor? Era que sacrificado. ¿Qué representaba ese macho cabrío? Ese macho cabrío representaba a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que le dio la sangre para purificar el santuario en el día de la expiación. Ese era el primer macho cabrío. La suerte por Jehová, y era sacrificado para purificar los pecados de los sinceros del santuario. Ahora recuerden que les mencioné que en Levítico 1 al 15, las palabras que describen el pecado se mencionan casi siempre en singular. Ahora, en Levítico 16, que describe el día de expiación, todas esas palabras están en plural. Es decir, este es el juicio ahora, esta es la purificación del santuario de todo el pueblo, de los pecados individuales que habían entrado, pero está en función ahora todos los pecados, todas las iniquidades que entraron al santuario. Noten lo que dice Levítico 16, 15 y 16. Dice ahí, después degollará el macho cabrío en expiación. Este es el macho cabrío del Señor, representando a Cristo. Por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará, ¿dónde? El santuario, a causa, ahora fíjense, plural, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir, es el momento
cuando se van a purificar todas las rebeliones, todos los pecados de Israel, todas las impurezas se van a limpiar del santuario. Y cuando termina el día de expiación, los fieles están limpios. Es porque el santuario está limpio. Pero los que no simpatizaron, ¿qué pasa con ellos? Son cortados de medio del pueblo. Nota lo que dice Levítico 16, el versículo 30 y el versículo 33. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis ¿qué? Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Les ha quedado claro lo que estamos estudiando? Ahora, en nuestra próxima sesión, vamos a hablar del momento cuando se cierra la administración del santuario. Va a llegar un momento en que todos los casos han sido examinados. Cada individuo se ha examinado para ver si los pecados entraron al santuario sinceramente, con arrepentimiento, con confesión y con fe en Cristo Jesús. Los que no entraron de esa manera, la hermana White dice que serán colocados a un lado para ser examinados más tarde, durante el milenio y después del milenio. Pero cuando termina el día de expiación, el santuario ha sido purificado de todos los pecados de los que genuinamente recibieron a Cristo Jesús como Salvador. Y cuando termina el día de expiación, el santuario está limpio. Y se cierra la administración del servicio del santuario. Y entonces entra en perspectiva el otro macho cabrío, del cual hablaremos en la próxima sesión, porque nos queda todavía la mitad, a un poquito más de la mitad de este capítulo largo, donde vamos a hablar del macho cabrío Azazel, y vamos a cubrir varios puntos importantes en cuanto a la disposición final del pecado, la eliminación no solo de el pecado y los pecadores, sino también de los registros del pecado, nunca serán más.